el pasivo, todo lo que va contra la empresa. ¿Cuántos tipos de pasivos hay? Hay dos clases hasta tres hay. En el exigible, son los recursos ajenos a la empresa o las deudas y las obligaciones con el exterior, como por ejemplo, un préstamo concedido por un banco. Se divide en dos tipos de pasivos exigibles. El pasivo exigible corriente es una obligación de la empresa a corto plazo. Hasta un año, corto plazo, no se olviden. Por ejemplo, proveedores, acreedores diversos y documentos por pagar. En cambio, el pasivo exigible no corriente de la empresa es a largo plazo, más allá de un año. Por ejemplo, obligaciones emitidas, acreedor hipotecario, préstamos a largo plazo. De manera que ya saben, el pasivo exigible tiene dos tipos, el corriente y no corriente. El corriente es dentro del año y el otro es más allá de un año. Clases de pasivos. Hay dos clases de pasivos. Pasivo diferido. Son cobros hechos por anticipados sobre los servicios que aún no hemos prestado. Es decir, debemos el servicio. Son pasivos mientras no se preste el servicio una vez prestado. Se convierten en ingresos o productos. Ejemplo, servicios cobrados por anticipado. Conceptos básicos, vamos a ver. Pasivo no exigible o patrimonio neto. Los recursos propios de la empresa o deudas y obligaciones internas, como por ejemplo el capital aportado por el propietario y los beneficios no distribuidos, se subdividen en, y todo lo que acabo de decir es un pasivo no exigible o patrimonio neto. Ya es un tipo de pasivo que la empresa debe a los que le han entregado el dinero. En este caso, al propietario y los beneficios no distribuidos. Se dividen en capital. ¿Qué es el capital? Es el patrimonio de la empresa individual o aportaciones realizadas a la empresa por los socios que la constituyen. Capital o capital social también se llama. Luego, es las reservas. ¿Qué es la reserva? Beneficios de la empresa no distribuidos entre sus propietarios que constituyen un fondo económico hasta su reparto posterior. Esas reservas, si no se utilizan, eso se va a repartir entre los socios, pero cuando la empresa desaparezca. A ver, ¿qué es el capital? Entendemos por capital contable la diferencia entre el activo y el pasivo de una empresa. ¿Está claro? Es la diferencia entre el activo y el pasivo de una empresa. Este es el capital. Es el reflejo de las inversiones de los propietarios de una empresa. Dicho de otro modo, es el patrimonio con el que cuenta la empresa. Evidentemente, los dueños de este patrimonio son los socios de dicha compañía. De ahí que el capital contable también se conozca en contabilidad como capital líquido, capital neto, capital propio o patrimonio. ¿Qué es el patrimonio o capital contable? El capital contable es el patrimonio de los accionistas, es decir, la parte residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos que incluyen las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de la constitución o en el momento o momentos posteriores, así como los resultados acumulados y está formado por las siguientes cuentas. Capital social son las aportaciones, no se olviden. Y luego tenemos una reserva legal generada por las utilidades. Luego tenemos utilidades retenidas o acumuladas. Tenemos utilidad, otro tipo de utilidad destinada a la pérdida del ejercicio. Relación entre el activo, pasivo y patrimonio neto. El activo es lo que se posee, no se olviden, jóvenes, señoritas. Es lo que posee cualquier persona jurídica. ¿Ya? Ese es el activo, es decir, los bienes poseídos y los derechos que se convirtieran en cosas poseídas en un futuro. El pasivo y el patrimonio neto suponen cómo financiar aquello que se desea poseer mediante deudas, préstamos, aportaciones de los propietarios, etc. Por tanto, el activo está destinado a los medios de financieros. En cambio, el
pasivo más el patrimonio neto es origen de los medios financieros, jóvenes. Repito, el activo es igual, está destinado de los medios financieros. Activo de los destinos de los medios financieros, el activo. Por donde lo vean, el activo es el destino de los medios financieros. El patrimonio neto, nace el patrimonio neto, el pasivo más el patrimonio, es igual al origen de los medios financieros. Vamos a ver cuál es la relación entre el activo, pasivo, patrimonio neto. A ver, el pasivo más el patrimonio neto, ¿qué es? Es la estructura financiera de la empresa. Está constituida por las fuentes de financiación de la empresa, tanto propias como patrimonio, como ajenas, pasivo exigible. También está en relación con el activo, que es la estructura económica de la empresa. Constituye el uso dado a los recursos financieros de la empresa. Es el activo, es decir, son los lugares donde hemos aplicado todos los dineros que tenía. Ese es el activo. Hay todo, maquinaria, equipo, todo. A continuación mostramos una estructura económica del activo. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Cuando digo yo estructura económica, el activo, destino de los medios financieros. Es decir, todos los medios financieros que hemos tenido, llevamos al pasivo, al activo, perdón. La estructura financiera está conformada por el pasivo más el patrimonio neto. ¿Y el pasivo qué es eso? Son los medios financieros ajenos. Debemos a esas personas, pero nos financiamos de esas personas. Luego el patrimonio neto. Medios financieros propios, que normalmente es muy poco. Más es para conseguir nomás. Equilibrio patrimonial. El equilibrio patrimonial de una empresa es el que resulta de comparar la estructura económica, el activo, con la estructura financiera. Pasivo más patrimonio neto. Esa es la estructura financiera. De esa forma, se expresa numéricamente el valor de cada uno de ellos, siendo el patrimonio neto la diferencia entre la suma de todos los elementos positivos o activos y la suma de todos los negativos o pasivos. Y la diferencia es el patrimonio. Con esto podemos establecer que las siguientes relaciones fundamentales entre el activo y el pasivo. Sabíamos que el activo es igual al pasivo. Luego, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Patrimonio neto es igual al activo menos pasivo. Lo único que hemos hecho es cambiar de orden, pero que representa lo mismo. De nuevo, el activo es igual al pasivo. Inevitablemente, si no, no hay igualdad. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. El pasivo es el conjunto de obligaciones a terceras personas, pero en cambio el patrimonio es la obligación ante los socios. Luego, el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Haciendo el juego, hacemos de que el patrimonio neto es el activo menos el pasivo. Lo más sencillo. Bueno, jóvenes, creo que me han entendido. En menos de media hora hemos dicho todo lo que debemos decir en esta clase. Así que, jóvenes, adelante. Hemos terminado todo. Hemos terminado toda la experiencia. Dudas. Si tienen dudas, por favor, díganme algunos de ellos. Algo, díganme si tienen alguna duda. ¿Han entendido completamente bien el concepto básico de qué es el pasivo? ¿El pasivo qué es? Es el conjunto de obligaciones que tiene obligaciones, deudas, etcétera, que se recogen en pagarés, en compromisos de pago, consumos pendientes de liquidación,
salarios por pagar, impuestos generales, etc. Eso es un pasivo de una empresa. En el pasivo van a encontrar un pasivo exigible que está compuesto por un activo corriente y un activo no corriente. El pasivo exigible son los recursos ajenos a la empresa o las deudas y las obligaciones con el exterior, como por ejemplo un préstamo concedido por un banco. Se divide en pasivo corriente, exigible corriente, pasivo exigible corriente, que son las obligaciones de empresas a corto plazo, hasta un año, porque es corto plazo. Por ejemplo, en proveedores, acreedores diversos. No corriente, son obligaciones de la empresa a largo plazo, es decir, más allá de un año. Por ejemplo, las obligaciones emitidas a acreedores hipotecarios y préstamos a largo plazo. La diferencia es del año, del tiempo, quiero decir. Las corrientes son dentro de un año y las no corrientes son más allá de un año. Hay un pasivo diferido. Son los cobros hechos por anticipado sobre los servicios que aún no hemos prestado. Por tanto, es un pasivo diferido. Si no hemos prestado el servicio, ¿qué vamos a hacer? Debemos el servicio. Eso es un pasivo mientras no se preste el servicio. Una vez prestado, se convertirá en ingresos o productos. Ejemplo, servicios cobrados por anticipación. Ese es un pasivo diferido. No hemos hecho el servicio, pero estamos cobrando por anticipado. El servicio, ¿no? El importe del servicio. Hay diferentes clases de pasivos. El pasivo exigible y el pasivo. Dentro del pasivo exigible, ¿qué tenemos? El activo corriente, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. El pasivo exigible, ¿qué es el pasivo exigible? Son los recursos ajenos a la empresa por las deudas y las obligaciones con el exterior, como por ejemplo un préstamo concedido por un banco. Cuando digo exterior, es exterior a la empresa. Entonces, el ejemplo es un préstamo concedido por un banco. Y este tipo de préstamo se divide en dos tipos de préstamo, de clases de pasivos. El corriente, obligación de la empresa a corto plazo hasta un año. Normalmente siempre se mide el corriente a un año. Y el no corriente es más allá de un año. Por ejemplo, las obligaciones emitidas, acreedor hipotecario, préstamos a largo plazo. Por tanto, el uno se depende del otro, solamente se diferencia por el otro por el tiempo. El corriente es hasta un año. El no corriente es más allá de un año. ¿Qué es un pasivo diferido? Son los cobros hechos por anticipado sobre los servicios que aún no hemos prestado. ¿Me han entendido? Es decir, debemos el servicio, pues. Nos han dado dinero, pero no hemos hecho el servicio. Son pasivos mientras no se presta el servicio. Una vez prestado, se convierte en ingresos o productos. Servicios cobrados por anticipado. Un pasivo no exigible o patrimonio neto. Un pasivo, es decir, algo que debemos, pero no es exigible. Y eso le llamamos también nosotros patrimonio neto. Recursos propios de la empresa o deudas y obligaciones internas, como por ejemplo el capital aportado por el propietario y los beneficios no distribuidos son pasivo. Es un pasivo no exigible. Sin eso no vamos a trabajar. Por tanto, la empresa es una persona jurídica que se ha prestado dinero de las personas naturales, como son los dueños. Se divide en patrimonio de empresa individual o aportaciones realizadas a la empresa por socios que la constituyen. Ese estaría hablando del capital o del capital social, también se llama. Porque estamos hablando de personas que están aportando a la empresa. Por tanto, la empresa es una persona política que debe a los socios. En la reserva, beneficio de la empresa no distribuido entre sus propietarios que construyen un fondo económico hasta su reparto posterior. Y eso es lo más normal, pero para ustedes que todavía no entienden esto, ¿qué es una reserva? Son los beneficios de la empresa no distribuidos. Es decir, cuando hay beneficios de la empresa no se distribuye, se convierte en reservas. Entonces, los beneficios de la empresa no distribuidos entre sus propietarios que constituyen un fondo económico hasta sus repartos. No hay más, ¿no? Clases de pasivos.
Tenemos un pasivo diferido. Son los cobros hechos por anticipado sobre los servicios que aún no hemos prestado. Es decir, debemos el servicio. Son pasivos mientras no se presta el servicio. Son pasivos mientras no se presta el servicio. Una vez prestado se convierte en ingresos o productos ya. Ejemplo, servicios cobrados por adelantar, por anticipado o adelantar da lo mismo. Eso, mientras esté pendiente de realizar, es un pasivo diferido. Pero... A ver, vamos a ver. Ese es el pasivo diferido. Ya. Ahora vamos a ver el pasivo no exigible o patrimonio negro. La tercera clase de pasivo es el pasivo o no exigible o también se llama patrimonio neto. Son recursos propios de la empresa o deudas y obligaciones internas, como ser, por ejemplo, el capital aportado por el propietario y los beneficios no distribuidos en la empresa. Estos se subdividen en dos. Ya lo he dicho, pero vamos a decir con más calma. Entonces, el pasivo no exigible o patrimonio neto se divide en capital, que es el patrimonio del empresario individual, o aportaciones realizadas a la empresa por los socios que la constituyen, capital o capital social. ¿Qué son las reservas? Son beneficios de la empresa no distribuidos entre sus propietarios que constituyen un fondo económico hasta su reparto posterior, si acaso es necesario, si no, se traslada a capital, dependiendo de la política del empresario o dueño de la empresa. ¿Qué es el capital? Entendemos por capital contable, bien claro, capital computable, es la diferencia entre el activo y el pasivo de una empresa. Es el reflejo de las inversiones de los propietarios de una empresa. Dicho de otro modo, vamos a decir que el patrimonio es otro modo, el patrimonio con el que cuenta la empresa. ¿Está claro? Ese es el capital, es el patrimonio con que cuenta la empresa. Es el patrimonio con que cuenta la empresa, ¿está claro? Evidentemente, pues, los dueños de este patrimonio son los socios de dicha empresa. Además, de ahí que el capital contable también se conozca en contabilidad como capital líquido, capital neto y capital propio o patrimonio. Ahora, pero hablemos un poco más claro. ¿Qué es el patrimonio o capital contable? El capital contable es el patrimonio de los accionistas, es decir, es la parte residual de los activos una vez que deducimos todos los pasivos en que incluyen las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de la constitución o en el momento posterior. Así, los resultados acumulados está formado por los siguientes cuentas. Capital social son las aportaciones. Reserva legal, utilidades detenidas o acumuladas, utilidades o pérdidas del ejercicio. ¿Qué es el capital contable? Entendemos por capital contable la diferencia entre el activo y el pasivo de una empresa. Es el reflejo de las inversiones de los propietarios de una empresa. Dicho de otro modo, es el patrimonio con que cuenta la empresa. Evidentemente, los dueños de este patrimonio son los socios de dicha compañía. De ahí que el capital contable también se le conoce en contabilidad como capital líquido, capital neto, capital propio o patrimonio. ¿Dónde estamos? Repitiendo un poco. El capital contable es el patrimonio de los accionistas. No se olvide, el capital contable es el patrimonio de los accionistas, es decir, la parte residual de los activos que, una vez deducidos todos los pasivos, en que incluyen las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de la constitución o en el momento
o en momentos posteriores, así como los resultados acumulados, y está conformado por las siguientes cuentas. Capital social son las aportaciones, la reserva legal, las utilidades retenidas o acumuladas, la utilidad o pérdida del ejercicio. Vamos a describir una relación entre el activo, pasivo y patrimonio neto. Sabemos que el activo es lo que se posee, es decir, los bienes poseídos y los derechos que se convertirán en cosas poseídas en un futuro. El pasivo y el patrimonio neto suponen cómo financiar aquellos que se desea poseer mediante deudas, préstamos, aportación de los propietarios, etc. Por tanto, el activo es igual al destino de los medios financieros. No se olviden, el activo es igual. El activo es el destino de los medios financieros que hemos tenido. Y no con qué vamos a comprar todo lo que tenemos. En cambio, el pasivo más el patrimonio es el origen de los medios financieros. ¿De dónde vienen estos? ¿Ya? Y constituyen también el patrimonio neto de la empresa. ¿Qué es el patrimonio neto de la empresa? Es la estructura financiera de la empresa. El pasivo más el patrimonio neto es la estructura financiera de la empresa. No se olviden. Estamos hablando de las obligaciones que tiene la empresa más su aporte neto. Entonces, está constituido por las fuentes de financiación de la empresa, propias de la empresa, o neto también, como ajenas, pasivo exigible. Ese es el origen del pasivo más el patrimonio neto. ¿Qué es un activo? Es la estructura económica de la empresa. Constituye el uso dado a los recursos financieros. ¿Está claro? El activo constituye el uso dado a los recursos financieros de la empresa. Esta es imagínense por favor, una gráfica donde estoy mostrando que el activo está constituido por el destino de los medios financieros. Ahí se va todo el activo. El pasivo son los medios financieros ajenos. Y el patrimonio neto son los medios financieros propios. No se olviden. El activo es el destino de los medios financieros. Ahí se destinan todos los pasivos. Son todos los medios financieros que tenemos. El pasivo simple, independiente, son los medios financieros ajenos. El patrimonio neto es los medios financieros propios de la empresa. Equilibrio patrimonial. El equilibrio patrimonial de una empresa es el que resulta de comparar la estructura económica, activo, con la estructura financiera, pasivo más patrimonio neto. De esta forma se expresa numéricamente el valor de cada uno de ellos, siendo el patrimonio neto la diferencia entre la suma de todos los elementos positivos o activos y la suma de todos los negativos o pasivos. Según esto podemos establecer las siguientes relaciones, no se olviden, fundamentales entre el activo y el pasivo. Partimos que el activo es igual al pasivo. Luego llegamos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Y el patrimonio neto qué es? El patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Gracias por su atención, jóvenes. Hemos dado toda una estructura, de todo lo que es el capital y su estructura. ¿Hay alguna pregunta, joven? A ver, hágame. Si tienen alguna duda, hágame. Jóvenes, estoy escuchando. Es muy fácil el tema. Yo sé que han comprendido fácilmente. Muy sencillo el tema. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. A ver si se despiden otras chicas o chicos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, chao, hermano. Oye, son más de 100. ¿Dónde están?
Licenciado, hasta luego.